Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el universo que acceda a este video por cualquier medio cibernético. Otra vez con mi cuento preferido, mi libro preferido, El Principito. Y hojeando el libro encontré un fragmento del capítulo 3 que lo voy a leer rapidito, porque a veces nosotros los adultos cometemos el serio error de pretender que nuestros niños salten etapas y analicen sus cosas como un adulto. Nosotros los padres cometemos este error. Déjame darle una introducción a esto para que entiendan la lectura. Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor del cuento, en la vida real tuvo un percance con su avión y tuvo que aterrizar de emergencia en un desierto en Marruecos, en una noche totalmente oscura. Y él cuenta que el ver el cielo tan estrellado le impactó. Y ahí fue que ideó el cuento El Principito. De hecho, en el cuento, en esa misma circunstancia, él conoce el Principito. Y el Principito, como cualquier niño, hace un montón de preguntas. Y nosotros los adultos, dentro de nuestro análisis, dentro de nuestra manera de pensar, queremos que los niños piensen como nosotros. El cuento, el fragmento que le voy a leer dice como sigue. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El Principito, que me acosaba a preguntas, nunca parecía oír las mías. Solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, me preguntó: ¿qué es esa cosa? No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión. Y me sentí orgulloso, haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó: ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. ¡Ja! ¡Qué gracioso! Y el Principito se rió. ¡Ja, ja, ja, ja! Una magnífica carcajada que me irritó mucho. Deseo que tomen en serio mis desgracias. El Principito, que no sabía lo que estaba pasando, y el autor pretendía que él entendiera sus desgracias. Y ese es un error que muchos adultos cometemos con nuestros hijos, especialmente los hijos pequeños. A veces los hijos tienen muchas preguntas y los padres prefieren callárselas, y en su lugar regalarle una consola de videojuegos para bobarlo, un PlayStation, un Wii U, un celular. Y muchos padres le tiran la responsabilidad a los maestros a que los eduquen y les pongan vergüenza, cuando en la casa jamás le ponen vergüenza. Jamás le contestan las preguntas a los niños y pretenden que los niños piensen como nosotros los adultos. Como les leí ahora del Principito, que el autor quería que el Principito se identificara con su desgracia, cuando el Principito en su vida había visto un avión y tampoco sabía lo que había pasado. Y el Principito, que se sorprendió con el avión y como que no le cabía en la cabeza que eso volaba, y el autor del cuento enojado porque el Principito se rió de lo que le dijo, y el autor quería que se identificara con su desgracia. Y a veces nosotros los adultos queremos que nuestros hijos entiendan nuestros problemas, cuando nuestros niños tienen sus propios problemas clásicos de su edad. Aceptación, competencia en la escuela, que los compañeritos lo quieran, que no sea víctima de bullying de parte de otros compañeros de escuela, de muchas cosas más. Desde pequeños tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que confíen en nosotros, a que nosotros los padres seamos los confidentes de ellos y que sepamos manejar los problemas sin que ellos se sientan mal. No es que no los regañemos o no los castiguemos o no les llamemos la atención por algo que hagan mal. Simple y sencillamente que cuando tenemos problemas de adultos, no involucrar a nuestros niños. Y no solo eso, que los niños entiendan, por ejemplo, si papi y mami se separan, no es que papi y mami los dejen de querer, es que papi y mami simple y sencillamente el matrimonio no funciona. Y que no solamente eso, cuando un niño tenga una pregunta, por más tonta que parezca, por más boba que parezca, por más insignificante que parezca, vamos a contestársela. Cuando yo era maestro en la Academia Alexandra, una de mis mejores experiencias, un estudiante me preguntó: Mister, ¿por qué ese teclado está en ese orden y en el orden ese y no en el orden normal del abecedario? Un muchacho de sexto grado me hizo esa magnífica pregunta. Me acordé de los 3 italianos estadounidenses que inventaron la maquinilla
y le expliqué la historia de la maquinilla y por qué el orden del teclado de la maquinilla lo tuvieron que hacer de esa manera. Y cuando se introdujeron las computadoras en los años 70, la Atari 800, la Commodore 64, la Apple II, la Texas Instrument el Texas Instrument TI 44A, la Radio Shack 1380, la Radio Shack Color Computer, todas esas computadoras se introdujeron con el teclado de la maquinilla para hacer más fácil su introducción. Y por eso que hasta el sol de hoy tenemos esas cositas. Así que el estudiante quedó conforme. Se lo expliqué de una manera más sencilla. Pero un estudiante, por más tonta que sea la pregunta o parezca la pregunta, uno como maestro la tiene que contestar. Ninguna pregunta en nuestro salón de clase es tonta. Ninguna pregunta de nuestros hijos es tonta. Porque quizás esa pregunta pueda significar el salir de una duda, el salir de un problema o el encontrar una solución a una situación. Cuando leemos el fragmento que a mí me llamó la atención, dice: el Principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mi desgracia. No podemos hacer... El autor quería que el Principito pensara como él. El Principito era un nene. Jamás había visto un avión. Jamás había visto una persona en ese tipo de desgracia. Y a veces nosotros queremos que nuestros niños o nuestros adolescentes piensen como uno. Aún nuestros hijos mayores, que yo tengo un hijo ateo, que me confesó su ateísmo, y a mí eso en realidad no me dolió porque él confió en mi persona y yo se lo dije: yo no te voy a dejar de querer por eso. Ya él es mayor y tiene derecho a tomar su camino sin dejar de ser mi hijo y sin dejar de yo amarlo. Pero tenemos que aprender a escuchar y darle la oportunidad a nuestros hijos de ser ellos mismos. Desde Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso de los respetos a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias.